En la inmensidad del desierto que cubre Oriente Medio, se desarrolló una de las culturas más misteriosas de la historia, a la que se le atribuye una serie de monumentos que siguen fascinando incluso en nuestros días. No hay duda que las construcciones de la ciudad de Petra se encuentran entre las más impresionantes de nuestro planeta. Se halla situada en Jordania, en un lugar angosto al este del Valle de Arabá, que se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba. Según nos cuenta la historia, fue fundada hacia el final del siglo VIII a.C. por los edomitas y ocupada en el siglo VI a.C. por los nabateos, que la hicieron prosperar gracias a encontrarse en la ruta que seguían las caravanas que transportaban incienso, especias y otros productos de lujo entre Egipto, Siria, Arabia y el sur del Mediterráneo. Se caracteriza porque sus impresionantes edificios están tallados en la rocosa pared de un gran desfiladero y se encuentra escondida en el curso de un gran cañón erosionado por el agua, cuya única forma de acceso es atravesando una estrecha grieta conocida como el Siq. Y tras recorrer 1,2 kilómetros, nos topamos con uno de los edificios más emblemáticos, llamado Al-Hadne, que significa el tesoro. Al parecer, este imponente edificio fue construido en el siglo I a.C. por el pueblo nabateo. Sin embargo, hay algo que no encaja en esta teoría, ya que su diseño no tiene precedentes en Petra. Nunca se han encontrado construcciones, ni siquiera parecidas, que hubieran sido realizadas anteriormente por ningún rey nabateo, y no se sabe muy bien por qué se atribuye a este pueblo su levantamiento, a pesar de no existir ninguna evidencia arquitectónica que lo respalde. Es muy difícil creer que el pueblo nabateo haya podido tallar semejantes edificios cuando los expertos les consideraban un grupo de nómadas que vivían en tiendas de campaña en el desierto. Además, se desconoce completamente el origen de su gente. No hay forma de explicar cómo un pueblo integrado por pastores nómadas que se ganaban la vida criando ovejas, cabras y camellos en el desierto, al igual que otras muchas tribus árabes lo han hecho a lo largo de los milenios, fue capaz de construir monumentos de este calibre en tan pocos años. Quizá las construcciones de Petra ya existían antes de la llegada de los nabateos, y ellos tan solo fueron habitantes ocasionales. Este estilo constructivo de talla en la roca no solo se efectuó en la majestuosa ciudad de Petra, en Jordania, sino que en la actual Arabia Saudí hay varias decenas de ejemplos que dejan boquiabiertos a los curiosos. Si nos desplazamos a unos 500 kilómetros al suroeste de Petra, encontramos el sitio arqueológico de Madain Saleh, conocida como la capital de los monumentos. En medio de la nada, aparecen unas impresionantes construcciones esculpidas directamente en la roca, que también se atribuyen al pueblo nabateo, que se desarrolló entre los siglos II y IV a.C. Este hermoso lugar reúne más de 100 edificios que oficialmente se consideran monumentos mortuorios, es decir, nada menos que tumbas gigantescas, las cuales se pueden visitar y acceder al interior de sus cámaras, actualmente vacías. Una de las más importantes se conoce como Qasr Farid, que significa castillo solitario, un nombre muy adecuado si consideramos que se encuentra completamente aislado en mitad de la nada. Y a pesar de que Qasr Farid y los demás monumentos están castigados por la erosión provocada por el viento, todavía puede apreciarse la hermosura y la grandeza de sus tallas. Realizadas sobre los inmensos bloques de piedra arenisca que salpican el paisaje del desierto, y aunque la piedra arenisca no tiene mucha dificultad de ser tallada, la magnitud de estas estructuras hace que nos planteemos si de verdad fueron utilizados como monumentos funerarios, o quizá sirvieron a otros propósitos que desconocemos. Y por supuesto, también hay que poner en duda si fueron los nabateos sus verdaderos artífices. La arquitectura en roca realizada en otras partes del mundo, como la puerta de Aramu Muru en el lago Titicaca, o la que hallamos en otros portales tallados en roca repartidos por Perú, India o Egipto, guardan una tremenda similitud con las construcciones que podemos ver en Madain Saleh, que constituye el asentamiento más grande del reino nabateo después de Petra.
En Oriente Medio existe otra conexión bastante evidente con estos lugares. El sitio llamado Naxir Rustam se localiza a pocos kilómetros de Persépolis, la antigua capital del Imperio Persa en el actual Irán, y se considera obra del Imperio Persa, en concreto de la dinastía aqueménida. Son 4 tumbas que están talladas en la roca, cuya fachada tiene forma de cruz. De hecho, popularmente se las conoce como las cruces persas. Las tumbas están decoradas con bajorrelieves y también cuentan con inscripciones. La más importante dedicada a Darío I, y los grabados hacen referencia al gran rey persa y a su dios, Ahura Mazda. Al ver tanta similitud en todas estas construcciones, podríamos preguntarnos, ¿qué conexión existe entre todos ellos? En Petra también hallamos el monumento conocido como el monasterio, en el que durante el solsticio de invierno se produce un efecto solar único, ya que podemos ver cómo los rayos del sol se filtran al interior del edificio, iluminando el pódium central. Pero además, en ese mismo instante, en la montaña que se halla enfrente, se forma la silueta de la cabeza de un león, un animal con un gran significado en el mundo antiguo. Esto parece indicar que Petra no solo se encuentra en una posición estratégica, uniendo la península arábiga con las grandes civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, sino que en su construcción se han utilizado conocimientos astronómicos, ya que se ha realizado teniendo en cuenta los movimientos del Sol, la Luna y los astros, al igual que se hizo con otros monumentos supuestamente nabateos. Esto deja patente que, si fueron los nabateos los que levantaron Petra y otros lugares de culto, no eran simples pastores, sino que estaban influenciados por toda la rama de conocimiento hermético que provenía de Egipto y Mesopotamia. En los símbolos que se encuentran en la ciudad de piedra, existen evidencias que demuestran que poseían un conocimiento ancestral. Uno de los muchos ejemplos lo tenemos en un pedestal de roca, donde aparece una talla de una cabeza femenina aún por identificar, y una cabeza masculina que se ha reconocido como Aktab Kutbai, considerado un dios escriba. Lo interesante es que tenemos a su lado una especie de cetro alado con 2 serpientes entrelazadas, el símbolo del caduceo o bastón con las serpientes, considerado uno de los símbolos más importantes de la alquimia y que vemos en todas las culturas del mundo. El dios Tot es el que porta este símbolo en Egipto, además de ser también el dios instructor y escriba. Hermes sería su homónimo en la cultura griega. Por lo tanto, los verdaderos constructores de Petra y Madain Saleh tenían avanzados conocimientos procedentes de las más importantes civilizaciones del pasado. Se teoriza que, en algún momento, probablemente durante el siglo VI después de Cristo, la ciudad fue abandonada debido al cambio de las rutas comerciales y los sucesivos terremotos. Sin embargo, es solo una hipótesis, porque en realidad no existen pruebas de ello. La única evidencia es que la retirada fue un proceso pausado y organizado, y los nabateos pasaron a ser parte de la historia. Una historia bastante confusa y sin apenas referencias de este misterioso pueblo, cuyos dominios se extendieron desde Yemen hasta Damasco y desde Irak hasta el desierto del Sinaí. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿quién levantó estos impresionantes monumentos? ¿Y de dónde procedía ese gran conocimiento que todavía sigue asombrando al mundo?